Querida doctora Isabel, soy una fiel oyente de su programa y hoy necesito su orientación más que nunca. Hace casi un año perdí a mi hermana, quien luchó valientemente contra el cáncer, y desde entonces la tristeza me está matando. Estoy muy deprimida y no encuentro cómo superar este duelo que se siente interminable. Me siento atrapada en un pozo de dolor y no sé cómo salir adelante. Su programa siempre me ha dado esperanza y fuerza y por eso recurro a usted ahora. ¿Cómo puedo lidiar con esta tristeza tan profunda? ¿Cómo puedo encontrar una forma de vivir sin sentir que estoy ahogándome en mi dolor? Gracias por escucharme y por cualquier consejo que pueda darme. Es lo que nos escriben y nos hacen llegar en esta carta. Todos hemos pasado por eso, doctora. Perder un ser querido no es fácil. ¿Cómo reponerse tras esta pérdida? Bueno, hay veces que las personas pueden inclusive sufrir esa pérdida a largo plazo. O hay veces que el plazo es más largo para unos que para otros. Y cuando eso ocurre, por supuesto, la ayuda de un psicólogo especializado en duelo puede ser muy beneficiosa. Pero una de las cosas, como tú dices, ¿quién no ha pasado por esto? A mí también me han dado duelos muy fuertes, en el sentido de perder, yo perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a tías, etcétera, pero también he perdido un nieto que se fue el golpe muy fuerte. Realmente que yo no sé ni cómo yo no me desbaraté, pero yo dije, no, yo tengo que buscar la forma de cómo yo puedo sobrellevar este dolor tan grande. Me puse a pensar en mi hijo, que perdió a su hijo, y la madre que perdió a su hijo. Entonces, quizás esa es una forma, un mecanismo que yo tengo para sentirme mejor. Me pongo a pensar, mi hijo me necesita y tengo que ayudarle, aunque yo sabía que no podía sanar ese dolor. El mío lo puse a un lado. ¿Cómo lo logré? Yo creo que hablando sobre la muerte, pero también hablando sobre la vida de esos individuos. Yo me recuerdo que hicimos cuadros y mensajes de la vida de ellos y eso nos ayudó porque era como un trabajo juntos, ¿no? De poder compartir los sentimientos, pero compartir momentos de alegría. Y yo creo que eso también ayuda. Yo creo que es importante de compartir, tener un amigo sin quemarlo, como digo yo. No puedes estar continuamente hablando, no, porque no. Hicimos cosas en común. Por ejemplo, si se muere alguien y tú crees en alguna religión, tienes una iglesia. Yo me recuerdo que una amiga mía que conoce mucho sobre las distintas cosas en la iglesia, ella montó todo en la iglesia. Y el sacerdote, inclusive el obispo, lo permitió, porque estaba muy bien hecho. Habían canciones de alegría, habían momentos tristes. Uno de mis nietos habló maravillosamente sobre precisamente de su primo cuando murió, porque cuando murió Nico nos dio un impacto muy grande, como me lo da todos los días. Yo recuerdo que, por ejemplo, empecé a hacer ciertas cosas que tengo que aceptar mis emociones, eso no hay duda de eso. Hablar de su muerte lo hice. Lo que hacía más que nada es buscar las cosas alegres de Nico y me tomaba un café, la cual es una taza con una fotografía de mi nieto conmigo. Y yo tenía, cada vez que yo iba a desayunar el café, que es lo que yo tomaba, lo tomaba con él en silencio. Era un momento personal con él. Han pasado los años, después murió mi hijo, el padre de Nico. Ese no me golpeó tanto y te voy a explicar por qué. Cuando tienes un familiar que se está poco a poco destruyendo emocionalmente, físicamente, el corazón de mi hijo se fue cayendo de dolor. Lo operaron 3 veces el corazón. Entonces, hasta cierto punto yo lo cuidé por 2 o 3 meses aquí en mi casa, que mi hija lo trajo desde Georgia. Todos los cuidamos, todos participamos. Los que vivían fuera de aquí venían y se pasaban una semana y me ayudaban.
la hermana que está aquí, Maggie, le cocinaba. O sea, que yo estoy hablando de las cosas que yo hice y que quizás ustedes pueden hacer si eso sucede. Y cuando ustedes hacen eso, llega el momento que tú dices, bueno, cualquiera que sea tu creencia, yo pensé que ya mi hijo se había unido con su hijo en eso que nos dicen que es el cielo. Para mí me daba tranquilidad eso. Me daba tranquilidad, por ejemplo, yo veo personas que son buenas amistades mías que se han enfermado y están terriblemente sufriendo la enfermedad, no saben ni quiénes son. Entonces, yo dije, bueno, mi hijo no tuvo que pasar por eso. Se fue antes de lo que iba a suceder, porque cuando el corazón no te da suficiente oxígeno al cerebro, el cerebro se va. Entonces, ese fue mi consuelo, que él estaba mejor en el otro lado que aquí. ¿Cuál es tu consuelo? Me gustaría que ustedes que están escuchándonos nos puedas decir cómo tú estás llevando tu duelo, porque cuando uno llora continuamente, yo no digo que no llores, yo si tengo que llorar, lloro por la mañana, rezo por la mañana cuando yo estoy sola. Yo no quiero show, no me gusta el show. Es cuestión de, tú lo haces en silencio y en privado. Pero al mismo tiempo tienes que hablar con alguien. A cada rato, si estoy hablando con una amiga, no, que hoy me puse a recordar a Carl. Hoy me puse a recordar a Nico. Cuando mi nieto otro, Enzo, que es el hermano de Nico, se graduó, él inclusive se puso como estola el nombre de su hermano, diciéndole que lo extrañaba en esos momentos. Esa fue su forma de lidiar con su dolor. ¿Okay? Cada persona es diferente. Si tienes un dolor profundo como el de esta carta, que no puedes dejar de pensar, yo te diría, el que me escribió la carta, que hagas una conciencia de cuando tú estás llorando por esa persona que se murió, ¿qué estás pensando? ¿Qué es lo que te está diciendo tu cerebro? ¿Es algo que quizás quisiste hacer y no hiciste? Quizás algo que hiciste que no te gustó hacerlo. Y ese es el momento en que tú te tienes que perdonar si fue algo que pudiste hacer y no hiciste. Pero al mismo tiempo, recuerda todas aquellas cosas que sí hiciste y que eso te ayuda a poder lidiar con el dolor. Porque después de la muerte de alguien cercano como hijo, hermano, esposo, hay muchas emociones. Puede que haya tristeza, puede haber una frustración de que quizás pudiste hacer más y no lo hiciste. Aceptar estas emociones es parte del proceso. A mí no me quedó nada por mi hijo porque Dios lo iba a ver, aunque tenía que manejar lo que tuviera que manejar, lo hacía. Por mi nieto sí, porque aún él era joven, tenía 16 años. ¿Cómo no vi venir lo que ocurrió? Yo hablé con él 2 semanas antes. Vi que él estaba con mucho estrés. Y le dije, no tienes que seguir estudiando tanto. Estudia lo que puedas, pero abuela, voy a perder la beca. Y yo le dije, no te preocupes por eso. Pero me quedó por dentro el que pude hacer más. ¿Y cómo yo doblé eso? ¿Cómo fue que yo piré esa tortilla? No fue fácil. Ayudando a mis otros nietos. No hay un día que no lo haga. No hay un día, y tengo 7 todavía, que no les mande un mensaje del día. Al que más le mando, por supuesto, es a Diego, porque lo tengo arriba. Pero los demás nietos lo hago lo mismo. Paolo, Marco, les doy el amor, les doy la inspiración a los que no le pude dar a mi nieto Nico, porque él vivía en otro estado. Una excusa, estaba en otro estado. Aunque yo le mandaba mensajes, aunque él venía a visitar. Lo que puedo decir es que la mente de ustedes es la que le da el dolor, es la que le da aquello de, ay, si hubiera hecho esto. Entonces, víralo y dile, voy a hacer esto
por fulano. A lo mejor no es tu nieto, ni es tu hijo. A lo mejor lo vas a hacer por el hijo de una amiga tuya que tiene problemas. Haz algo por el mundo. Haz algo. Hoy mismo, cuando mi nieta fue al final del 6º grado, que yo he estado un poco disgustada con la escuela, ¿sabe lo que yo dije? El año que viene voy a estar en la escuela. Voy a ser sustituta. Hasta que me van a botar de la escuela. Pero si ella va a ir a esa misma escuela, yo voy a estar ahí. O sea que uno tiene que voltear el dolor y convertirlo, yo diría que en algo que tienes que hacer, en una misión. Y yo creo que si cada persona que pasa por esto hiciera lo mismo, ¿cómo ganaríamos? Yo creo que tenemos que cuidarnos, tenemos que alimentarnos, tenemos que ocuparnos de nuestro cuerpo, hay que ayudar a los demás, como les estaba diciendo, recordar y celebrar la vida. Por ejemplo, ustedes pueden donar a una entidad benéfica. Yo tengo una entidad benéfica que yo ayudo mucho, que son los Misioneros del Camino, que están en Guatemala, que es un lugar donde tienen a los niños que los abandonan y les dan educación, los siguen, llegan a estudiar, a tenerse y graduarse. Inclusive el que está dirigiendo ahora ese programa, un muchacho que llegó ahí, que se lo dejaron en la puerta y ha estudiado y ha ido adelante. Tenemos que buscar algo por qué vivir. Porque si estamos aquí en la tierra y mi hijo, que es más joven, murió, debe haber alguna razón que Dios quiere que yo esté aquí en este planeta. Porque yo era la que me debería haber muerto, ¿no? Por la edad. No me doy de vencida. Eso no existe con la doctora Isabel y no debe de existir con todos ustedes. Pueden donar a esa entidad benéfica, pueden ser sustitutos de escuelas o por lo menos ayudantes de escuela, algo que recuerde la memoria. Cuando mi nieto murió, en la escuela entera, unos compañeros de él, porque a él lo querían mucho, hicieron un programa, el cual se le dona dinero y entrenan a los maestros y a los alumnos cómo lidiar con el suicidio. Eso es lo que hay que hacer en este mundo. Si tú piensas que te debe la vida algo, no. Tú le debes a la vida. Tú le debes a todos los que nos rodean. Si están sufriendo, no tienes que hacer mucho. Lo que tú puedes hacer por ayudar a una persona que tiene dolor, haz algo en la memoria de ellos, algo significativo, porque es importante de hacerlo. Y cada persona tiene su proceso individual. Nadie te puede decir, no, dentro de un año ya se te olvidó. No se me ha olvidado. Ni se me va a olvidar tampoco. Porque cuando yo me recuerdo de Nico, cuando me recuerdo de mi hijo, yo sé que yo tengo mucho que hacer todavía. ¿Ok? Y se los agradezco a ustedes, a la red hispana, que me tienen activa lo más posible. Quiero ayudarles. Así que Dios me ayude. Si te gustó este video, danos un like y escribe tu experiencia en los comentarios. No olvides hacer clic en el botón de suscribirte de este canal y así activas la campanita para que YouTube te notifique cuando lancemos nuevos videos. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar.